Bien, una vez definidos los tipos de datos básicos, que es el principio de esta disciplina, viene la integración, el agrupamiento de los tipos de datos básicos. Entonces vamos a tener dos tipos de datos que agrupan a los tipos de datos básicos, que van a ser los arreglos y las estructuras. Entonces el arreglo no es un tipo de dato en sí, sino es una forma de organizar la información de manera directa en el lenguaje, y por lo tanto va a ser un mecanismo muy sencillo, pero que tiene sus limitaciones. Entonces, por programas de aprendizaje de programación, infiero que conocen del tema de arreglos. Entonces, pues un arreglo, pues hay que definirle un tipo de dato, hay que definirle un nombre, aquí la variable se llama X, y tiene un tamaño de 5 elementos. Entonces, lo que hace el lenguaje de programación es crear un espacio en la memoria con una variable X que va a contener 5 valores enteros. Y aquí nace el concepto de índice. Entonces, para poder alcanzar la primera casilla de ese arreglo, pues hay que poner la variable, en este caso X, y el índice, 0. 1, 2 y así sucesivamente. Entonces ya podemos trabajar una lista de información. Y por supuesto podemos declarar n arreglos. Hay un límite pues dado por la memoria de la computadora, pero técnicamente pues no, ese límite no existe. Claro, la representación para cuestiones didácticas en el tamaño pues debe ser muy pequeño, ¿no? Entonces tenemos a los arreglos y por otro lado tenemos a las estructuras. ¿Qué es un struct? Un record, dependiendo del lenguaje de programación de su implementación. En el caso de C les llama struct. Y bueno, pues es el empaquetamiento de tipos de datos básicos. Entonces tenemos una cadena, bueno, pues es una cadena, nombre, 50. La edad puede manejarse con un entero. El género puede manejarse con un tipo de dato char. La ocupación, una cadena. El domicilio, el teléfono. Y de esta manera, agrupar en una estructura el tipo de dato. ¿Qué ventajas tiene el struct? Bueno, pues imagínense que se quiera pasar como parámetro toda esta estructura a una función. Tendríamos que pasar un parámetro number, un parámetro edad, un parámetro género, un parámetro ocupación, un parámetro domicilio, un parámetro teléfono. En cambio, si lo empaquetamos en una estructura, struct persona ya es equivalente a un tipo de dato básico del lenguaje. Y por lo tanto, struct persona, dependiendo de la variable que se le asocie, X, Y, la que sea, pues la paso a la función. Y solamente con una letra, suponiendo que así se ha declarado la variable, pues ya la hicimos. Estoy pasando todo un tipo de dato muy complejo o que tiene muchísima información. Además, bueno, struct persona es solamente un registro, pero al convertirse struct persona en un tipo de dato, puedo declarar struct persona como si fuera un arreglo, es decir, puedo combinar el concepto de arreglo con el concepto de estructura y de esa manera crear un arreglo de tipo persona o struct persona. Y de esa manera, pues ya el manejo de los datos de manera directa por el lenguaje ya está muy interesante, ¿no? Mucha información, se puede trabajar con elementos de programación bastante sencillos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues el primer camino, la primera parte es aprender los tipos de datos básicos de un lenguaje, luego el tema de arreglos y estructuras, y para explotar realmente las estructuras de datos como tal, pues vamos a necesitar del concepto de apuntador. Entonces, el apuntador es el que nos permite, es el recurso en programación que nos permite administrar la memoria de la computadora y por lo tanto
realmente explotar todos los algoritmos que nos dan las estructuras de datos. Sin este concepto básico, pues técnicamente no tendríamos a dónde ir.